La Casa de la Cultura Ecuatoriana es probablemente la institución más emblemática en este ámbito en el país y su rol tradicionalmente ha sido asociado con el necesario impulso que artistas y gestores culturales requieren para desarrollarse y fomentar sus destrezas. ¿Cuál es el rol que tiene la sección de gestión cultural de dicho organismo en momentos en que todavía están pendientes de aprobación en la Asamblea Nacional la nueva Ley de Culturas? Lo analizamos en nuestra siguiente entrevista. Fabián Saltos, antropólogo, máster en gestión cultural por la Universidad de Girona, escritor y gestor cultural, director de la sección de gestión cultural de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Fabián, ¿cómo está usted? Qué gusto que nos acompañe. Bienvenido. Muchísimas gracias. Bueno, citábamos en la presentación, porque ya que estamos aquí en el seno de la Asamblea Nacional, hay un tema que a nivel cultural todavía está pendiente, que es la aprobación de la Ley de Culturas. ¿Cómo esto ha dificultado, por ejemplo, el desarrollo de los gestores culturales y de la cultura en sí aquí en el Ecuador? Bueno, para serles honestos, no necesariamente una ley de cultura impulsa la creatividad. Con o sin ley de cultura, con o sin institucionalidad, la cultura está viva, está dinámica y tiene su propio desarrollo. En sí mismo la cultura es autónoma. Lo que se hace es una especie de normativa para regular los derechos culturales. La ley manda, prohíbe y permite, pero ¿qué es lo que manda, prohíbe y permite? Solo son los derechos culturales, es decir, la participación de las personas, el acceso a los bienes y servicios y productos culturales y también a la diversificación de la oferta cultural. Sin esa ley, de todas maneras, ¿la cultura ecuatoriana tiene un norte? Tiene un norte y de hecho sin ley ha caminado más de 500 años. ¿Cómo se ha desarrollado en este último tiempo? Hay un desarrollo sobre todo de iniciativa de gestores y artistas de los sectores populares, que tiene como un emblema principal la creatividad, el talento y hoy en día la conectividad gracias a las tecnologías de información y comunicación. Es decir, es una cultura que camina por sí sola, ¿sí? Pero obviamente necesitamos del Estado, del aparato, etcétera, para que se organice un verdadero sistema nacional, no de la cultura, sino de la institucionalidad de la cultura. Es decir, Casa de la Cultura, Ministerio de Cultura, Instituto de Patrimonio, etcétera, deben estar articulados y coordinados a un sistema en el cual los derechos culturales puedan ser garantizados a través de esa institución. Ahora, desde la Casa de la Cultura Ecuatoriana, ¿cómo a través de esta sección de gestión cultural, que es relativamente nueva, tiene un poco más de un año, tenemos entendido, Correcto. ¿Cómo se ha apoyado para ir encaminando todo aquello? Bueno, la gestión cultural es una profesión emergente, es una especie de ciencia-arte que combina algunas técnicas, pero también algunas teorías, pero sobre todo se hace en la praxis. Esa es la gestión cultural. Nosotros como sección académica lo que hemos hecho es tener una especie de corpus teórico pragmático a disposición de los gestores culturales. Muchos se dicen ser gestores culturales, pero sin embargo falta ese tipo de herramientas, de técnicas, de metodologías que hacen que la gestión cultural sea una verdadera profesión. ¿Qué es un gestor cultural? Me parece correcto. Creo que pensamos lo mismo. Sí, así es. Es un facilitador, es un mediador entre los grandes consumidores que somos la ciudadanía en general y los creadores. Entonces somos una especie de puente. Intermediarios. Intermediarios, correctamente, pero que orientamos en sí mismo también las prácticas de consumo cultural. Eso es muy importante, ¿no es cierto? Entonces nosotros incluso tenemos una propuesta acerca del bono de la cultura. O sea, generalmente los ministerios están enfocados a ser una especie de mecenas de los artistas y pensar que los ministerios de cultura simplemente existen porque hay creadores o artistas. Por ejemplo, lo que recientemente acaba de sacar el Ministerio de Cultura, los denominados fondos concursables, se me ocurre, ¿ese podría ser un ejemplo de lo que está diciendo? No, es una parte simplemente, ¿no? Porque se apoya solo a los artistas. ¿Qué pasa con la ciudadanía? Con los 13 millones de ecuatorianos. Y corriente, el ciudadano a pie. ¿Por qué no se hace lo mismo en otras áreas? Entonces, que subvenciones fondos concursales, por ejemplo, para artesanos, para zapateros, etcétera. Esos sectores son privados de toda esta otro tipo de lógica que en cierto modo privilegia solo a los artistas. Entonces lo que queremos, si bien hay esta línea de fomento a los artistas, queremos lo otro, que la gente tenga capacidad de consumo, porque si no queda destituida socialmente. Que se interese. Que se interese también,
Pero, por ejemplo, en una canasta básica, ¿no es cierto?, que tenemos lechugas, papas, arroz, etcétera, tiene que estar un libro, tiene que estar un disco. O sea, tratemos también de crear esa otra arquitectura espiritual con la cual los ecuatorianos sí vamos a alcanzar ese gran vivir, ese buen vivir, esa felicidad, etcétera, ¿no? Y por ejemplo, en estos casos, hoy, en los tiempos actuales, ¿todavía se siente influencias desde el exterior a nivel cultural o podemos decir que en los últimos tiempos ya el ecuatoriano ha comenzado a consumir lo que genera su propia tierra a nivel de cultura? Es interesante esta pregunta porque la globalización de la economía y la mundialización cultural lo que hace es que las empresas transnacionales vengan con sus industrias y nosotros no tengamos opción de consumir lo nuestro. A pesar de ello, hay mucha producción y creatividad y talento ecuatoriano de buena calidad que está siendo consumida por los ecuatorianos. ¿Ha habido avances para su posicionamiento? Ha habido avances y justamente la creación del Ministerio de Cultura en el 2007 significó ya un avance, ¿no? Porque hay una construcción de una política cultural, una construcción de una institucionalidad, un apoyo a todo este movimiento de la cultura que antes no lo había. Antes de este gobierno no había una política cultural. Es decir, hay una especie de quiebre, si se quiere, entre una política que no existía y una nueva política, una nueva forma de entender la cultura, y donde la gestión cultural se posiciona como una herramienta que hace factible que los derechos culturales puedan ser garantizados. De aquí en más, ¿qué todavía es necesario para potencializar, para fortalecer este apoyo? Usted hablaba de esta articulación entre las diversas instituciones. ¿Qué más hacer? Bueno, esto de la ley de cultura, pero lo primero... generalmente pensamos siempre al revés, ¿no? Hacemos leyes y luego después lo acomodamos la institucionalidad. Esto tiene que ser todo lo contrario. Se necesita un modelo de gestión, un diseño del sistema, de cómo operar las instituciones y a partir de eso, en un lenguaje jurídico, poder, si se quiere, anclar una ley para que pueda esto, de manera coordinada, poder ser mucho más dinámica y ágil. De eso es lo que se trata. Entonces, la ley es lo último de un proceso, no es el principio. A veces, generalmente, estamos equivocados en ese sentido. Entonces, regula, manda, prohíbe, permite los derechos culturales de los ciudadanos. El uno es la participación, el otro es el acceso y el otro es la productividad cultural como tal. Correcto. Fabián, sin duda interesante este diálogo. Gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Fabián Saltos, director de la sección de gestión cultural de la Casa de la Cultura del Ecuador, quien nos ha acompañado en este espacio.